Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en el segundo domingo ya de esta estación de Trinidad, que recordarán ustedes es la más grande, es la más larga de todo el año, y más o menos me parece que este año va a tener 27 domingos. Sí, creo que sí. Que si ustedes hacen el cálculo, más o menos es poquito más, o no sé si es exactamente medio año. Y entre las cosas que vemos, de hecho lo vamos a comentar rápidamente en la escuela dominical más adelante, es que también en otras tradiciones cristianas, en lugar de llamarse la estación de Trinidad, se llama la estación de Pentecostés. ¿Sí? ¿Y por qué se llama la estación de Pentecostés? Bueno, pues porque ya hemos dicho en algunas ocasiones, este es el tiempo en el que vivimos la obra del Espíritu Santo. Este es el tiempo en el que vivimos ahora nosotros, en el que nuestro énfasis se vuelve de alguna manera, ¿verdad?, en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros a través de Cristo Jesús, a través de los sacramentos y la palabra que Él mismo administra para nosotros. Eso es lo que vemos en este tiempo. Entonces, precisamente por eso la mitad es lo que el Señor hizo históricamente por nosotros desde su anuncio en Adviento hasta su ascensión y Pentecostés, hasta este tiempo entonces en el que vemos cómo se aplica su verdad en nuestra vida, en nuestro día a día. Y hermanos, una de las cosas entonces que tenemos en cuenta, y la razón por la que empezamos con la parte histórica, es porque esa historia es una base muy importante para nuestra vida cristiana. Es una base histórica que en consecuencia se vuelve una base objetiva para la manera en la que nosotros entendemos y vivimos nuestra fe. Y esto, hermanos, es muy importante y por eso nos lo ha enseñado así la estructura de la iglesia, hasta la misma estructura que le llamamos adiáfora, ¿no?, de la iglesia. Que nuestra fe, que nuestra vida diaria está fundamentada en hechos históricos, está fundamentada en verdades objetivas. El apóstol San Pablo, por ejemplo, dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y luego dice, pero como Cristo sí resucitó, ¿sí?, entonces pues podemos concluir que toda nuestra fe tiene sentido y propósito. Vean cómo esa base, vean cómo ese hecho histórico pone un sí o un no. ¿Sí? Nuestra fe, nuestra vida cristiana, independientemente de lo distinta que se muestra para cada uno de nosotros, tiene una base objetiva. Tiene un hecho histórico como su fundamento. Y en consecuencia, hermanos,
esto no cambia. Y esto viene muy a colación, hermanos, de lo que estaremos viendo en esta mañana en San Mateo 9, desde el 35 hasta el versículo 8 del siguiente capítulo, precisamente porque también, y aquí, aunque el Señor Jesús está hablando de manera profética en su tiempo, para nosotros pues prácticamente ya es una realidad, ¿sí? Y vean ustedes una situación muy interesante que podemos contrastar entre la actitud del Señor Jesús con la actitud de nuestro mundo. Dice el versículo 35 de San Mateo 9 que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, evidentemente vemos ahí el corazón amoroso del Señor Jesús. Ese corazón que por lo menos en discurso nadie parece tener problema. Y sin embargo vemos también un aspecto que me parece que escribía yo en uno de los devocionales de esta semana, que no muchos quieren entender o aceptar del Señor Jesús. Tienen una versión de Jesús romantizada. ¿Y a qué nos referimos con una versión romantizada de Jesús según la filosofía? Bueno, es una versión adaptada a mis gustos y a mis intereses. ¿Sí? Esto es romantizar las cosas, por cierto. Cuando nosotros romantizamos las cosas es que las vemos a través del yo, a través de a mí como me parecen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tendemos a ver a la familia, tendemos a ver al niño desobediente, tendemos a ver, no sé, a la abuelita chismosa o lo que sea, la tendemos a romantizar de la manera en la que la vemos a través de nuestros ojos con amor, ¿verdad? Y entonces nosotros y nuestra cultura en general tiene una versión muy romántica de Jesús, es decir, muy filtrada a través de sus propios intereses y percepciones. ¿Cuál es el problema, hermanos? Por una razón muy importante, y por esta razón yo diría, el Señor Jesús nació, creció y murió históricamente y tuvo testigos y tiene una biografía que no cambia. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el Señor Jesús no es adaptable, su persona no es interpretable, ni mucho menos sus palabras son romantizables. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que el Señor Jesús no vino a darnos el contentillo a nosotros. Y si ustedes analizan bien el versículo 36, ¿qué significa? Y de hecho la gente nada más cuando lo lee pues no piensa, ¿verdad? ¿Qué significa que el Señor Jesús, al ver las multitudes, haya tenido compasión por ellas? Si quieren se los pongo en términos modernos, términos contemporáneos mejor. El Señor los está juzgando. El Señor, con esta palabra tan ofensiva que podríamos decir, está siendo de alguna manera condescendiente con ellos. Porque el Señor a través de sus ojos está viendo la realidad de su condición humana. Y no la está ni validando, ni aceptando, ni mucho menos apapachando. Al contrario, siente compasión por ellos. Y hermanos, esto es importante, ¿por qué? Pues porque no podemos hablar de amor sin haber justicia. No puede haber amor, hermanos, sin justicia. No puede haber compasión sin verdad. Y hermanos, ¿qué significa esto? Que el Señor Jesús no es tan
Al contrario, no es nada permisivo. Aun cuando estemos viendo en este pasaje que él está sintiendo compasión. Entiendan ustedes qué significa sentir compasión, hermanos. Es ver a las personas como en lo que están, ¿verdad? En necesidad. Es ver a las personas en su realidad, usando el ejemplo que decía hace un momento, desromantizadas. Si quieren un ejemplo, imagínense ustedes ir caminando por la calle y ver una persona completamente embriagada y tirada en el piso. ¿Cuál es la única manera en la que de verdad puedas sentir compasión? Pues cuando tú te des cuenta, o por lo menos estés dispuesto a decir que esa no es la condición ideal de un ser humano, inconsciente, sin ni siquiera control de sus esfínteres, completamente deshumanizado y en consecuencia, sabiendo en su condición en la que está, ahora sí pueda sentir compasión. Pero fíjense qué necesita eso, hermanos. Eso necesita tener bien en claro cómo debería verse una persona, o por lo menos tener una idea de ello. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que vivimos en un tiempo en el que eso ya no es posible. Este mes en particular, hermanos, en la cultura general, pues es de verdad una fiesta a la inmundicia humana. Una celebración absoluta a, no nada más, pues sí, evidentemente la inmundicia y el desenfreno humano, sino también al hecho de que, según dicen, hemos destruido cualquier barrera para, como le llaman, el amor. Y hermanos, qué padre hablar de amor, ¿no? O sea, qué bueno que sea un tema tan... El problema es que no es amor verdadero. No puede haber amor sin justicia. En mi grupo con la materia que estoy dando, les llegamos en estas últimas 2 semanas, por ejemplo, a las consecuencias, a lo que te forza el pensamiento actual. ¿Cuál es la base del pensamiento actual, hermanos? Que no debemos nosotros tener compasión por las personas, que no debemos nosotros ni siquiera tratar de exhortarles o invitarlos o lo que ustedes quieran, porque eso significa que como el Señor Jesús nosotros nos sentimos dignos de poder observarlos y criticarlos. ¿Verdad que sí? Fíjense, el Señor Jesús está siendo ofensivamente condescendiente con las personas porque está teniendo compasión de ellas y las ve como pastores que no tienen, como ovejas que no tienen pastor. Eso es ser condescendiente, hermanos. Porque si lo traducen fuera del propósito amoroso del Señor en esta palabra, fíjense, estaban desamparadas y dispersas. Y hermanos, el Señor atínenle que habrá visto. Seguramente ha de haber visto personas molestas unas con otras, quizás varios enfermos, quizás varios, pues no sé, ¿no? Personas discutiendo entre sí, y sintió compasión en ello. Imagínense si viera lo que sucede especialmente en este mes. En donde las palabras, en lugar de ser desamparadas y dispersas, sería, pues vamos a ponerla así, dispersas si quieren, si lo dejamos. Y descarriadas. Pero hermanos, ¿cómo es posible que el Señor, de qué manera o qué tuvo que haber pasado para que el Señor los viera de tal manera que Él se está colocando desde el lado de la verdad y los está viendo como lo que son? Y eso es lo que no podemos hacer ahora, hermanos. Por 2 cosas. 1, porque la verdad ofende. Y 2, porque la verdad supone que alguien está bien y alguien está mal. Y si tú estás diciéndole a la otra persona que esa persona está mal, entonces ¿qué estás asumiendo? Que tú estás bien. Y hermanos, ese es el peor pecado que se puede cometer en este tiempo.
Con mis alumnos me gusta mucho hacer el ejercicio porque nos vamos a través de 500 años, hermanos, de filosofía de cómo se fue generando esto. Desde que nació el que yo mando y yo digo y lo que yo hago se hace, hasta que destruimos. No, mira, no existen, dice Nietzsche, ¿no? No existen los horizontes. No existe nada que te pueda decir, mira, estás perdido, mira, estás lejos, mira, estás más cerca, mira, estás más arriba, estás más abajo. No, ya no existen los horizontes, solo existen personas, ¿no? Hasta la última que le añadieron, que fue las verdades las construimos entonces nosotros. Son principios que se han ido dando, ¿no? Quien manda soy yo. No existe ninguna referencia, porque la verdad no existe, Dios está muerto, es lo que dice el filósofo, y finalmente no, las verdades se construyen a través de nuestra vida. Todo eso, hermanos, ¿qué fue construyendo? Pues lo que vemos este mes, lo que vemos este tiempo, ¿verdad? Que las personas viven a como se les da la gana. ¿Por qué creen, hermanos, que estas ovejas no tienen pastor? Pues porque lo mataron. En el tiempo del Señor Jesús, hermanos, seguramente estamos hablando de personas que no han conocido al Señor y entonces están descarriadas nada más. Lo más triste es que en este tiempo ellas mismas lo mataron. Y en consecuencia viven descarriadas. Pues sí. Y hermanos, esta situación, esta cosa tan asquerosa y horrible que sucede en nuestro tiempo, tiene un efecto, no obstante, que tampoco debe ser el adecuado. Y de hecho yo lo platicaba con Saúl hace tiempo. ¿Cuál es la reacción nuestra ante esa realidad? Porque esto es muy importante que lo abordemos, hermanos. ¿Cómo reacciono yo ante estas situaciones que se viven en el mundo? ¿Cómo reacciono yo al descarrío de mi cultura, de mi generación, de mi familia, etcétera, etcétera? Porque una de las cosas que de hecho él y yo tenemos el ejemplo en nuestro salón es la otra parte. Personas que a partir de la palabra de Dios están bien, pero que la utilizan para destruir. Que utilizan ese estar bien, que utilizan esa palabra para destruir. Y hermanos, ese es uno de los fenómenos más tristes que se están mostrando en el movimiento tanto cristiano como conservador, como todo el que no es liberal y inmundo, ¿no? ¿Para qué te sirve estar bien? Y hermanos, eso hay que pensarlo en nuestra vida, tanto con nuestra familia, con nuestras amistades y si quieren también en nuestra cultura. ¿De qué te sirve estar bien? Porque tristemente, hermanos, para la mayoría de las personas, el estar indudablemente bien, eso no es pregunta. El estar bien solo sirve para destruir, para alejar, para condenar sin restaurar. ¿Verdad? Y hermanos, ¿cuál es el problema de hacerlo de esta manera? Que se le llama armamentizar la verdad. Si por ejemplo yo ahorita llamo la atención para que me pongan atención y me estén escuchando en lugar de estar hablando, evidentemente yo estoy bien. Pero si lo hago para exponer, en lugar de para verdaderamente llamar la atención, ¿qué voy a conseguir con eso? Destruir, lastimar y alejar. Una de las cosas más difíciles, hermanos, de tener un puesto de autoridad es guardar silencio. No saben lo difícil que es guardar silencio, ¿verdad?
No saben cuántas veces he tenido mi teléfono en las manos, no saben cuántas veces he tenido la palabra en la boca para decir algo. ¿Y qué debo hacer? Porque la verdad, hermanos, aunque es verdad innegable, aunque es la verdad del Señor, aunque el trono de Pedro me la concede, esa verdad en ese momento, hermanos, no es para sanar. ¿Es para qué? Para destruir. Qué difícil, hermanos, es guardar silencio de verdad, ¿eh? Y muchas veces, hermanos, esto se interpreta como validar, como que yo estoy de acuerdo con las cosas. Y no, hermanos. ¿Cuál fue entonces el objetivo de que el Señor Jesús llamara a las cosas como lo que son, llamara a las ovejas como lo que están, que eran descarriadas, inmundas, perdidas, como lo que está en nuestra cultura y en nuestra generación, especialmente en este mes? Nada más para hacer un punto de argumento, tú estás mal y yo estoy bien. No. ¿Cuál es el punto, hermanos, de la reprensión, por ejemplo, de la exhortación? Que la persona entienda su condición, que la persona entienda su necesidad. ¿Y qué? Que se arrepienta de ella y venga al Evangelio. Dice, vean lo que hizo el Señor a partir del capítulo 10, que es la siguiente parte. El Señor descubre, denuncia y condena la inmundicia humana, la precariedad de la situación del corazón humano, pero en lugar de quedarse allí, envía a sus discípulos a predicar esa verdad y por esa verdad traer libertad. Dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y hermanos, me parece una definición muy clara de nuestro propósito como evangelistas, como predicadores de la verdad de Dios. La palabra de Dios, hermanos, la verdad de Cristo no es para destruir. No es para ganar, y eso que nos quede bien claro, hermanos. Cuando nosotros denunciamos la vida de las personas, sus elecciones, sus perversiones y todo lo que ellas saben que están haciendo, no es para ganar y para demostrar que yo estoy bien, sino para que te des cuenta que tú estás mal y que necesitas de un Salvador. Para que las personas, hermanos, a través de la verdad conozcan y sean libres. ¿No es eso lo que dice el Señor? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de nuestro conocimiento de la verdad? Que las personas sean libres. Esa es la verdadera naturaleza, hermanos, de la compasión. Y déjenme decirles algo, hermanos, ser inclusivos no es ser compasivo. Ser tolerante no es ser compasivo, es ser permisivo. Guardar silencio es violencia. Pero tampoco, hermanos, el usar la verdad con violencia es hacer lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Por eso, hermanos, una buena vina en nuestra predicación es precisamente eso, la verdad del amor. Porque utilizamos la verdad que es incuestionable y no está abierta a interpretaciones, pero lo hacemos con amor. Porque, hermanos, sin verdad no existe el amor, ¿eh?
pero tampoco sin amor la verdad subsiste. Gracias, Señor, te damos porque nos has llamado a predicar tu palabra y tu verdad. Gracias, Señor, porque nos has permitido a través de tus ojos, a través de tu mirada, ver, Señor, la inmundicia del mundo, ver la perversión, ver la desviación de las personas que nos rodean en diferentes maneras, Señor, en diferentes niveles. Gracias porque nos permites a través de tu palabra llamar las cosas como tal, no darles la vuelta, Señor, ni permitirlas, ni validarlas, ni aceptarlas, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas la verdad y a permanecer en ella, pero porque también nos enseñas a llevarla con amor. Ayúdanos, Padre, que nuestra predicación, que el anuncio de la verdad sea para crecimiento, sea para formación y no para destrucción, Señor. Permite que nuestra verdad sea endulzada con amor y que nuestro amor, Señor, siempre esté fundamentado en la verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.